Bienvenidos a todos a un nuevo video de YouTube o Spotify si lo estás escuchando por esa aplicación. El día de hoy te voy a explicar cómo tus pensamientos controlan tu vida y tu éxito. ¿Qué quiere decir esto? Si hay algún objetivo, alguna meta que tenés y no la estás pudiendo alcanzar o estás en alguna situación triste, depresiva, de angustia que querés salir y no estás pudiendo, entender esta información te va a ayudar a aplicarla a tu vida y poder lograr esos resultados o salir de esa situación que estás queriendo salir. Bien, lo primero es entender, les voy a explicar el circuito que sucede, se produce en mi cerebro. Este circuito, una vez que lo aprendes y lo empezás a aplicar a tu vida, vas a empezar a ver cómo empiezan a cambiar las cosas cuando empezás a comprender cómo funciona tu cerebro, tus emociones, tus pensamientos, todo lo que se va dando de manera interna en tu cuerpo a medida que vos vas realizando acciones o atravesando diferentes situaciones. Bien, si tienen, tomen nota porque después a esto lo van a poder aplicar a su situación específica y les va a servir. Entender que primero se da un pensamiento, el pensamiento genera una emoción, esa emoción genera las acciones, esas acciones van a dar como consecuencia un resultado y por último toda esta escalera de este circuito genera una creencia que se va a instalar en mi mente subconsciente. Entonces, lo voy a llevar a un ejemplo práctico para que después ustedes también lo puedan trasladar a su vida. Y les voy a poner un ejemplo mío, lo que a mí me sirvió, cómo yo aplico esto en mi vida. Y fue en la última situación que fue la más fuerte que me pasó en enero cuando yo me separo. ¿Qué pasó? Tengo que separarme, irme de la casa en donde yo estaba, no tenía absolutamente nada, vuelvo a la casa de mi mamá y empezar de cero de nuevo otra vez con mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Primero, los pensamientos, ¿qué pensaba yo en ese momento cuando se da esa situación? Pienso que se me va todos mis planes, todo lo que yo había soñado o todo lo que yo había proyectado, las expectativas que tenía, se desarman por completo, pierdo todo. Pensaba, ¿por qué Dios me pone esa situación en mi vida? ¿Por qué me pasa otra vez de nuevo lo mismo a mí? Pensaba que no quería sufrir más, que no quería más esa situación. Esos eran los pensamientos que yo tenía en ese momento. ¿Cómo me hacen sentir esos pensamientos? Me sentía mal, triste, frustrada, depresiva, angustiada. Absolutamente era todo relacionado con esos pensamientos. Eran pensamientos negativos, por lo tanto las emociones que se daban eran emociones negativas. Las acciones, ¿qué acciones llevaba a cabo yo después de tener esos pensamientos y esos sentimientos? Ninguna. No tenía ganas de hacer absolutamente nada, me sentía perdida, me sentía triste, las acciones que yo empiezo a realizar era cumplir con mis obligaciones, ir a trabajar, ser madre y después no tenía ganas de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va en relación. Esas acciones se producen después de tener esas emociones y esos pensamientos. Entonces yo, ¿qué hacía? Cumplí con mis obligaciones, iba a trabajar, era madre y después estaba en mi casa, lloraba, estaba encerrada y acostada, no tenía realmente ganas de hacer nada. ¿Qué resultados tenía después de este circuito? Los resultados que empecé a tener eran que me veía mal, no entrenaba, no comía bien, empiezo a perder mi confianza, mi autoestima, mi seguridad. Todo eso era producto de los pensamientos, de esas emociones y de esas acciones que yo iba generando, de todo relacionado con todo. Y por último, la creencia, qué creencia se empieza a instaurar en mi mente, la creencia de que no soy capaz de lograr lo que yo quería, de que otra vez me pasa lo mismo, de que siempre me va mal, de que me veía frustrada, angustiada, de que no quería empezar a hacer algo nuevo por tras de todo esto de toda esta escalera que se va dando. Entonces, entender esto para que yo pueda aplicarlo a mi vida, después lo que me hizo es poder cambiar esa situación sabiendo que se daba todo este proceso, se daba eh, todo este circuito en mi cerebro en ese momento, en esa situación. Entonces yo, para poder, yo entendiendo este circuito, podía realizar el cambio, podía salir de esa situación cambiando mis pensamientos, que es en donde comienza todo. Y acá va el segundo punto y lo más importante también, que es en donde empieza todo en mis pensamientos, como les mostré recién. Pensamiento, emoción,
esa emoción genera una acción, esas acciones van a generar resultados y por último esos resultados me generan una creencia y está todo relacionado con todo. Por lo tanto, si estoy teniendo resultados negativos, creencias negativas, es porque todo lo que está anteriormente también es negativo. Mis pensamientos y mis emociones son negativos. Entonces, aprender esto, entender que la mente está diseñada para pensar. Mi mente todo el tiempo está pensando. Entonces, si yo no controlo mis pensamientos, si yo no le introduzco los pensamientos positivos, lo que yo quiero que pase en mi vida, lo que yo quiero que mi mente esté pensando, se va a ir a lo negativo. Por eso es importante saber primero esto, que la mente está diseñada para pensar, que va a estar pensando todo el tiempo, que si yo no le introduzco los pensamientos que yo quiero, mi mente va a ir hacia lo negativo. Y por otro lado, es que tengo que ser capaz de hacerme consciente de esos pensamientos que estoy teniendo, porque si yo no los puedo ver, no soy consciente, no los voy a poder entender y los pensamientos y esas emociones están ahí por alguna razón, están para algo, para mostrarme una información que si yo no los veo no la voy a poder comprender. Esos dos puntos son muy importantes. Saber que mi mente está diseñada para pensar, que todo el tiempo, todo el día está pensando y que si yo no la controlo, mi mente me va a terminar controlando a mí y ella va a poner los pensamientos negativos en dada la situación que se esté dando. Y por otro lado, tengo que sentarme y ser consciente, hacer una introspección y ver qué pensamientos estoy teniendo, porque esos pensamientos me están mostrando algo, están ahí para algo y ser consciente me va a permitir reconocerlos y entender que por qué se está dando toda esa situación. Entonces, los pensamientos no están para joderme, están para darme una información y cuando yo no entiendo esa información es cuando sufro, porque todo tiene un porqué y un para qué en ese momento y cuando yo no logro verlo, no logro ser consciente de esos pensamientos, de esas emociones y no logro entenderlos es cuando se produce el sufrimiento, la resistencia, no quiero que pase eso, que era lo que yo pensaba al principio. Cuando yo recién me separo yo decía, ¿por qué Dios me pasa esto? Otra vez lo mismo, me siento frustrada, me siento mal. Y después cuando logré entender que esa situación se estaba dando para algo en mi vida, para que yo crezca, para que yo aprenda, para hacerme más fuerte, una mejor mujer, una mejor persona, entonces se cambia toda esta perspectiva, cambio los pensamientos, cambian mis emociones, por lo tanto cambian mis acciones, empiezo a entrenar, a comer sano, a sentirme mejor, a verme mejor, a tener más autoestima, confianza, seguridad. ¿Pero por qué? Porque me senté, porque hice una introspección, un análisis, un autoanálisis, vi cuáles eran mis pensamientos, por qué pasaba eso, para qué se daba eso, y fui comprendiendo en ese proceso, entendiendo el porqué de esos pensamientos. Bien, bien, ahora, ¿cómo puedo realizar el cambio? Les voy a contar esto y lo que a mí me sirvió y lo que yo realicé. Antes de eso, si te está gustando toda esta información, suscríbete al canal para que les pueda llegar toda la información, todos los videos que subo, para que esto pueda llegar a otras personas también. Abajo les dejo mi Instagram, Lula Rosales, para que me sigan, para que vean toda la info que subo, cómo aplico esto y cómo aprendo y les traigo también a ustedes esta información. ¿Cómo se cambia este circuito o cómo utilizo este circuito a mi favor? Y es lo que yo hice a través de la conciencia. Tengo que hacerme consciente de los pensamientos que estoy teniendo porque ahí es donde empieza todo. Entonces, ¿cómo me hago consciente? Lo que yo hacía era levantarme temprano, sentarme a escribir cuál es la persona en que yo me quiero convertir o el objetivo que tenga o la meta que tenga, y eso, escribir puntualmente me ayuda a salir a ver lo que ya no quiero para mi vida y lo que sí quiero poner el foco ahí. Cuando uno hace una introspección, se sienta, escribe o lo habla con alguien o hace terapia, empiezan a salir todas esas cosas que tengo adentro, que si yo no las hablo, no las escribo, no las exteriorizo, no las voy a poder ver nunca. Por eso la importancia de hacer terapia, hacer coaching, hacer terapias con un psicólogo, la herramienta que a vos te sirva, pero vos tenés que exteriorizar lo que tenés adentro para que puedas ver, para que puedas comprender, para que yo pueda ver mis pensamientos, mis emociones, tengo que o hablarlo con alguien o escribirlo. Entonces, de esa manera, haciendo una introspección, exteriorizando lo que pienso, lo que siento, es cuando empiezo a ver, a ser consciente de esas emociones, de esos pensamientos y los empiezo a cambiar. Los puedo empezar a cambiar. No se puede cambiar lo que no se ve. Entonces, lo primero es ver, hacerme consciente de qué pienso, qué siento. Como lo hice yo, lo que a mí me sirvió es escribir todos los días a la mañana cuáles son mis metas, mis objetivos. De esa manera veo lo que no quiero y ahí empiezan a surgir todos estos pensamientos y emociones, creencias negativas que yo tenía.
y cómo convertirlas en positiva, en lo que sí quiero empezar a tomar acción y empezar a ir en pos de eso que estoy escribiendo. Así que bueno, espero que les haya servido toda esta información y nos vamos a estar viendo pronto. Les mando un beso enorme a todos.